Entrevistas. ¿Qué se espera de la firma de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán? Que en algunos especialistas lo he escuchado como un memorándum de entendimiento. De eso vamos a hablar con el maestro Miguel Alejandro Híjar Chapa. Él es profesor e investigador de esta casa de estudios, a quien saludamos con muchísimo gusto. Maestro, qué gusto volverlo a tener aquí en este espacio. Bienvenido. Gracias por la invitación, Josefina. Al contrario, muchísimas gracias por platicar con la audiencia. Pues, ¿qué es lo que se espera, maestro? Pues este memorándum de entendimiento, que es, digamos, un paso previo a un acuerdo ya más formal, tiene 14 puntos específicos que buscan poder allanar el camino para un acuerdo más serio y más duradero. Por el momento, las negociaciones no iniciaron del todo como se esperaba. Hoy se iba a dar un encuentro formal entre representantes de Estados Unidos y de Irán, incluyendo el vicepresidente J.D. Vance, en Ginebra, en Suiza. Sin embargo, esto se pospuso porque Irán se quejó de que Israel continuaba atacando el Líbano, que continuaban los bombardeos. Y bueno, el día de hoy ya ha anunciado el gobierno de Israel que van a llegar a un cese al fuego con el Líbano. Sin embargo, insiste el primer ministro Netanyahu que las tropas israelíes van a permanecer en el sur del Líbano para evitar cualquier ataque de parte del grupo Hezbollah a territorio israelí. Entonces esto está complicando un poco el escenario. Justo esta semana el propio vicepresidente Vance advertía a Israel que Donald Trump es el único jefe de Estado que realmente puede considerarse un aliado de Israel en estos momentos. Esto pues en gran medida por el descontento de gran parte de la comunidad internacional e incluso de aliados tradicionales de Israel, como varios países europeos, frente a los ataques de Israel al Líbano y bueno, el propio conflicto que Israel y Estados Unidos comenzaron en Irán. Entonces, en gran medida, pues Israel está ahora entre la espada y la pared porque la intención inicial era justamente derrocar al régimen iraní por completo y también acabar con la amenaza de Hezbollah en el sur del Líbano, pero Estados Unidos no está dispuesto a llevar a cabo el plan de acuerdo a los objetivos israelíes. Entonces esto complica el escenario más para ellos. Pero bueno, por el momento este cese al fuego en Líbano permitirá que continúen las conversaciones. Hay un cese al fuego provisional entre Irán y Estados Unidos de 60 días. Entonces en estos próximos 60 días lo que pase, tanto en el terreno diplomático como en el terreno militar, puede descarrilar o fortalecer las conversaciones entre ambos países. De momento, el memorándum de entendimiento llega a este cese al fuego por 60 días, pero también hay otras importantes provisiones. La primera es la apertura del estrecho de Hormuz, que había causado bastantes debacles en el suministro energético a nivel mundial y por supuesto en la economía mundial. Habíamos visto que los precios del petróleo se habían disparado y esto pues obviamente había causado también inflación, no nada más en Estados Unidos sino en otros países, y en varios países incluso ya se hablaba de una posible crisis energética, de no contar con un suministro continuo debido al cierre del estrecho de Hormuz. Entonces esto ya tiene un fin. Sin embargo, esto no significa que de inmediato la provisión de petróleo continuará como estaba, el flujo de petróleo como antes del conflicto. Entonces llevará un tiempo para restablecerse y por tanto las consecuencias económicas pues seguirán sintiéndose por un tiempo. Por otra parte, también se ha hablado de que haya una inversión de $300 mil millones en Irán, de los cuales Estados Unidos no se compromete a ni un solo centavo, ya lo dijo el vicepresidente Vance. Sin embargo, lo que sí se espera es que los aliados tradicionales de Estados Unidos en la región, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, otros países, inviertan en Irán y ayuden con el proceso de reconstrucción de toda la infraestructura que fue dañada por Israel y Estados Unidos. Esto obviamente, si Irán
se compromete con todos los demás puntos. Esto pues obviamente revela que los países del Golfo pues sienten esta preocupación y se comprometen a este dinero. ¿Por qué? Porque ellos también fueron golpeados tras la ofensiva israelí y estadounidense en Irán. Hubo varios ataques a distintas bases estadounidenses, pero también a infraestructura tanto militar y civil en estos países. Entonces ellos obviamente ven la necesidad de que Irán se mantenga comprometido a todos estos puntos por su propia seguridad. También está otro punto importante, que es que Irán renuncia a el deseo de construir cualquier arma nuclear, de lograr enriquecer uranio al nivel de que pueda producir armas nucleares. Entonces esto es un punto muy importante de este memorándum, que bueno, ha sido la gran preocupación para Estados Unidos y sus aliados tradicionales, particularmente Israel, pero también los otros aliados en la región, así como Europa. Entonces, esto es promisorio, pero insisto, todo esto va a depender en gran medida de cómo se den las negociaciones en estos 60 días, y sobre todo creo que el punto principal es el caso de Israel y qué tanto estará dispuesto o no a dejar de atacar al Líbano. Ahora, hay un punto importantísimo también creo en este memorándum, que es que tanto Irán como Estados Unidos se comprometen a no intervenir en los asuntos domésticos de ambos países y respetar su soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Que la promesa inicial que había hecho Donald Trump cuando inició el conflicto era que iban a derrocar al régimen, habiendo primero descabezado al régimen con el asesinato del ayatolá Jamenei. Pues esperaba que cayera el régimen. Había dicho Donald Trump, ahora que salga la gente a las calles y termine de tumbar al régimen. Pues esto no sucedió, y ahora ya ni siquiera hay una promesa de acabar con el régimen. Al contrario, dijo, yo ya no me meto, el régimen puede seguir. De hecho, en días pasados ha dicho que le agradaba el nuevo ayatolá, el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei. Entonces, bueno, pues también la promesa de que acabe el régimen de los ayatolás en Irán se ha esfumado. El régimen podrá continuar, y pues esto seguramente vendrá a desilusionar a quienes creían que esto venía con una promesa de democratización en Irán. Por supuesto que el hijo del Shah, que prácticamente sentía que ya venía su momento de retornar a Irán y convertirse en el nuevo adalí de la democracia, pues bueno, fumado. Y al final de cuentas Estados Unidos está tomando una serie de medidas muy pragmáticas que al final de cuentas ponen un fin a todos los problemas que se habían acumulado para el presidente Trump en el terreno económico particularmente, y sobre todo con las promesas que le había hecho en campaña de no iniciar nuevas guerras en el Medio Oriente o en ningún otro lado, que empezaban ya a cobrarle factura en términos de su popularidad entre la base electoral. Y bueno, esto es importante porque estamos a unos cuantos meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Así que Estados Unidos simplemente está tomando una serie de medidas pragmáticas que por supuesto a Israel no les van a agradar. Y entonces creo que en gran medida todo va a depender de qué tanto Israel está dispuesto a ceder, a aceptar los términos de Estados Unidos y a no irse por su propio lado en lo que respecta a sus conflictos con Líbano y con Irán. En este sentido, pues también hay que recordar que el futuro político del primer ministro Netanyahu está en entredicho antes de que iniciara este conflicto, e incluso años antes, desde antes del 7 de octubre y el inicio del conflicto en Gaza. Las fortunas políticas de Netanyahu estaban en vilo por acusaciones de corrupción. Entonces, y con todos estos conflictos de los últimos años, bueno, Netanyahu ya no es tan popular. Así que si este acuerdo llega a fin y si Estados Unidos e Irán firman un acuerdo más formal y están de acuerdo con todos los puntos y las negociaciones, pues es probable que en las elecciones próximas, en algunos meses en Israel, veamos la salida de Netanyahu y el fin de su carrera política. ¿Qué tanto va a estar dispuesto a ello y qué tanto está dispuesto a continuar el conflicto con tal de salvar su propia reputación y su futuro político? Pues está por verse. Pero
Aquí lo importante es que Estados Unidos, siendo el principal aliado de Israel, quien le provee de ayuda tanto económica como en especie, en términos militares a Israel, pues puede presionar. Y bueno, ya lo hemos dicho, no está muy contento la administración Trump. El propio Trump ha criticado a Netanyahu en los últimos días. J.D. Vance ya insistió que no deberían de probar su suerte y que deberían de calmarse los miembros del gobierno, del gabinete de Netanyahu, porque si presionan de más, Estados Unidos ya no va a tener la misma simpatía ni el mismo apoyo por el gobierno israelí. Y pues esto los pone en una mayor amenaza existencial, porque al final de cuentas el gran sostén de Israel en la región ha sido el apoyo estadounidense. Justo, maestro, buenas tardes. Justo esta semana platicamos, Josefina y yo, de este tema de cómo en los últimos días Donald Trump ha cambiado la manera en la que habla de Benjamín Netanyahu, diciendo que no le gustaban muchas cosas que hacía, la regañada que le acaba de dar el vicepresidente también. En este sentido, ¿se puede decir que ya hay un distanciamiento entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu y que pues ya sea casi un hecho de que en las próximas elecciones en Israel salga Netanyahu? Eso por una parte. Por otra parte, ninguno de estos acuerdos o estas pláticas se nombra a Palestina, únicamente Irán y Líbano. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí hay un distanciamiento claro y hay objetivos divergentes entre Estados Unidos e Israel. Israel quería la completa eliminación del régimen en Irán, quería que se acabara el régimen de los ayatolás y que hubiera un proceso de democratización, y al mismo tiempo con ello que esto permitiera el derrumbe de Hezbollah en el Líbano, que es la otra gran amenaza para Israel, que al final de cuentas pues Hezbollah ha sido sostenido por Irán. Entonces este objetivo pues ya no se cumple para Israel y lo ve como esta amenaza existencial. Para Estados Unidos esto realmente, o por lo menos para la administración Trump, se puede resolver pragmáticamente mientras esté fuera de la mesa el tema nuclear, mientras Irán haya acordado que no va a perseguir un arma nuclear. Para Estados Unidos eso va a ser suficiente y no le interesa, como lo hemos visto en otros casos, ¿verdad? En Venezuela también a Trump no le interesó realmente acabar con todo el régimen, dejó que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina y se mantuviera el régimen de Maduro, solamente sin Maduro. Entonces estamos viendo este mismo esquema aquí, pero Israel obviamente no tiene ese mismo objetivo. Y esto pues le puede costar bastante a Netanyahu. En cuanto al tema de Palestina, pues no está realmente en la discusión, porque Irán nunca lo vio como un tema fundamental en términos de su proyección de poder en la región. Realmente la influencia que ha tenido más bien Irán ha sido en Líbano a través de Hezbollah. Entonces esto pues obviamente no va a ser parte de ninguna negociación con Irán, lo cual es preocupante porque Israel continúa con sus incursiones, no nada más en Gaza, sino también ahora en el otro territorio palestino, que es Cisjordania. Continúa la construcción ilegal, porque es ilegal ante el derecho internacional, de nuevos asentamientos por parte de colonos israelíes en Cisjordania, lo cual está crispando más las tensiones. Ha habido episodios de violencia contra los palestinos en Cisjordania. Entonces esto solamente se continúa agravando, y el problema es que la tensión en la región está puesta en Irán, no está en Palestina, y esto pues es preocupante porque continuará la desposesión, de la remoción de los palestinos de sus propios territorios, de sus hogares, y esto pues es una grave crisis humanitaria, es una tragedia sin precedentes en los últimos años en ambos territorios. Entonces pues es bastante preocupante, y habrá que ver también cómo Netanyahu lidia con eso en los próximos meses, en las próximas semanas, y cómo esto puede afectar también la posición de Israel ante la sociedad internacional. Así es, qué lástima que se nos agotó el tiempo, maestro Híjar. Realmente preocupante que el genocidio pueda continuar allá en Palestina.
Porque hay que recordar que después del 28 de febrero, cuando atacan Israel y Estados Unidos, y no está en estas negociaciones, pero bueno, ya será en otra ocasión en que no involucran a uno de los principales actores, dejaron solo al presidente de Estados Unidos. Sí estaba en las primeras negociaciones, lo digo entre comillas, el caso Palestina y Líbano, y de pronto ya no. Pero eso será para otro análisis ahí en su agenda, si se lo permite platicar con la audiencia, para también ver si este memorándum no es un ganar tiempo para las elecciones de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias, querido maestro. Gracias por la invitación, gracias Ceci y Josefina, es un placer como siempre. Gracias. Gracias, el placer también es nuestro. ¿Usted qué opina? ¿Conoce las formas de hacer contacto? De hecho, tenemos comentarios de ustedes, les daremos salida después de esta pausa.